Una cosa que se tiene en común tanto en los videojuegos como en las historias en donde las peleas juegan un papel importante dentro de sus narrativas es que los personajes que tienden a participar en las mismas poseen distintos ataques, pero de entre todos estos siempre habrá uno al que tanto el mismo usuario como todos los que vemos la cuestión del otro lado de la pantalla consideramos que es su ataque más potente. Pensando en esto, se me ocurrió la idea de hacer un video de los ataques más poderosos de cada miembro de la banda de los sombreros de paja, y esto nos ha llevado a reunirnos en esta oportunidad, en donde les hablaré de los que para mí son los ultimates de cada Mugiwara. ¿Cuál es el ataque más poderoso en la actualidad de Roronoa Zoro? ¿Qué miembro de la tripulación se ha quedado atrás con sus técnicas definitivas? ¿Y qué tan poderoso es el ataque más potente actualmente de Luffy? Entérate de todo esto y más ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empecemos por el último Mugiwara en unirse a la tripulación, Jinbe. Como ya les mencioné en la intro, no tomaré en cuenta las técnicas en conjunto, por lo que el ataque que realizó junto con Zoro cuando le lanzó hacia Nuzjuro no cuenta, y de hecho, esa fue la técnica más poderosa y una de las pocas que vimos que hizo este tipo en Egghead, por lo que para ver el ataque individual más poderoso de Jinbe tendríamos que regresar al arco de Wano, más específicamente a su pelea contra Who's Who. Este enfrentamiento fue interesante porque se hizo una especie de símil con el cuento del conejo y la tortuga que hicieron una carrera. En este caso el conejo sería el Tobiropo, ya que se pasó gran parte de la pelea brincando de aquí para allá, intentando atacar a Jinbe desde distintos lugares y con varias estrategias valiéndose de sus habilidades, mientras que el Gyojin se dedicó a esperar pacientemente, esquivar y protegerse de los ataques de su enemigo, hasta que encontró un momento justo en donde pudo contraatacarle, y ahí fue cuando sacó a pasear su ataque más poderoso visto hasta ahora, el Onigawara Seiken, nombre que se traduce en gran golpe del demonio. Si Jinbe fuera dominicano, literalmente le habría llamado galletón del diablo. El diablo, pero qué maldito tenis. O algo así por el estilo. Pero bueno, este ataque basa su poder en el estilo de combate del Karate Gyojin, es decir, genera ondas alrededor que afectan a las partículas internas del agua en el cuerpo del portador, cosa que le genera daños internos al mismo. Sumado a esto, también debemos mencionar que al ser literalmente un puñetazo directo a la cara proveniente de un Gyojin, evidentemente genera un impacto extremadamente poderoso. De hecho, luego de haberlo recibido, Who's Who acabó mordiendo el polvo, y cabe destacar que prácticamente no había recibido casi nada de daño en todo el resto del enfrentamiento, por lo que podría decirse perfectamente que este ataque es lo suficientemente poderoso como para one-shotear a un oficial promedio de Yonkou si se aplica directamente en la carátula. Adicional a esto, este ataque emplea el haki de armadura, por lo que su daño de impacto se potencia. Sin embargo, muchas personas creen que Jinbe también utilizó el haki del conquistador avanzado en este ataque. Esto porque en el panel en donde se ve el impacto del ataque, alrededor del mismo se despliegan varios rayos negros, y como todos sabrán, en el arco de Wano se utilizó este recurso gráfico para representar el uso del haki del conquistador avanzado. No obstante, esto no necesariamente tiene por qué ser así en este caso, y esto lo digo porque en otros casos Oda ha demostrado que el recurso de los rayos negros también se utilizan para representar la potencia del impacto en los golpes, como por ejemplo en este panel de Dressrosa, en donde el señor Pink y una barrigona chocaron ataques. Ninguno de los dos tenía haki del conquistador evidentemente, pero aún así los rayos se ven emerger del impacto, y esto es porque representa con los mismos la potencia del mismo. Puede que este también sea el caso de Jinbe con Who's Who, por lo que no deberíamos dar por hecho que tiene dominio del conquistador avanzado. Sin embargo, a mí personalmente me gustaría pensar que sí, ya que hasta ahora Jinbe ha sido el Gyojin más poderoso que hayamos visto en la historia, y sería de extrañar que aún siéndolo no tuviera haki del conquistador. Además, el tema de la raza no tendría por qué ser un impedimento, ya que hemos visto recientemente que Loki, que tampoco es un humano, es usuario de ese tipo de haki. De hecho, sería sumamente feo que Oda decidiera representar a los negros a través de los Gyojins en su historia, y que les impidiera tener haki del conquistador solamente por ser de esa raza. Pero bueno, volviendo al tema, el ataque más poderoso visto hasta ahora de Jinbe es ese puñetazo del diablo con el que sentó a Who's Who, y de momento desconocemos si empleó o no su haki del conquistador avanzado en él. El diablo, pero qué maldito tenis.
Pero pasemos de uno de los personajes que menos tiempo tienen siendo Mugiwara a una de las que más, es decir, Nami, la navegante de la tripulación. Muchas personas se creen que Nami es un personaje débil dentro de la historia, y déjenme decirles que eso es relativo, ya que si bien es cierto que no tiene una habilidad que le ayude a desenvolverse independientemente de forma eficiente en el terreno de combate, razón por la cual ha requerido de apoyos en los últimos que ha tenido, también es una realidad que si de potencia bruta hablamos en cuanto a ataque, Nami está lejos de ser la Mugiwara más débil. Fíjense bien en lo que les digo, actualmente Nami podría estar por encima de personajes como Robin, Brook, Usopp y Chopper en cuanto a capacidades de realizar daño respecta, y todo esto gracias al power-up que obtuvo en el arco de Wano, es decir, el Zeus Tact. Como muchos sabrán, la peli naranja ha basado su estilo de combate en el uso de su Clima Tact, con el que genera rayos y burbujas climatológicas con las que ataca a sus enemigos. Sin embargo, estas habilidades tendían a requerir de un tiempo de casteo, así como también de que se expusiera hasta cierto punto de forma peligrosa hacia los enemigos al poder conectarle con sus ataques. Sin embargo, todo cambió cuando Zeus, el antiguo homie de Big Mom, decidió combinarse con el Clima Tact y volverse aliado de la navegante. A partir de ese momento pasó a ser una especie de Pokémon que sale a luchar junto con ella, que le protege de los ataques directos provenientes de sus enemigos y que genera descargas eléctricas mucho más rápidas cuando les ataca. De hecho, Zeus puede dispararse a sí mismo como proyectil teledirigido que al impactar con sus enemigos genera muchísimo daño eléctrico. Este ataque tiene un nombre y ese es el de Raitei, y es lo suficientemente poderoso como para derribar a los Tobiropo más resistentes, es decir, a Ulti, e incluso también para hacer lo mismo con un Serafín, el cual recordemos que posee genes de Lunaria, cosa que le hace ser extremadamente resistente. De hecho, por esto último es que considero que Nami es más poderosa en cuanto a ofensiva respecta que los Mugiwara que mencioné antes, ya que ninguno de ellos podría haberle ocasionado tanto daño a uno de esos Serafins. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, ¿ese es el ataque más poderoso de ella? Pues recientemente vimos que aprendió una nueva técnica en Elbaf, el Thunder Shark, la cual utilizó para atacar a Gunko en su momento, pero al estar redirigida hacia uno de sus compañeros, acabó impactando con Brook, quien recibió bastante daño, sí, pero no fue una locura tampoco, y si me lo preguntan, no creo que Brook pueda ser considerado como un personaje resistente, o al menos no tanto como Ulti o el Serafín de Jinbe, por lo que debido a la comparativa del daño ocasionado por el Raitei y por el del Thunder Shark, creo que es evidente que el Raitei es mucho más potente, razón por la cual es actualmente su ataque más poderoso. Eso sí que es místico, compadre. Pero ahora vamos a algo mucho más simple, así que nos iremos a Franky, el carpintero de la banda, aunque eso de carpintero ya como que quedó bastante obsoleto, al menos como término para lo que realmente hace Franky dentro de la tripulación. Digo, un carpintero se dedica a, bueno, trabajar con madera, y aplicando esto en este contexto, en teoría tendría que reparar el barco, pero es que Franky ya no es que trabaja con madera nada más, es que el bicho de repente te construye una moto y un tanque de guerra, los cuales posteriormente se acoplan y se convierten en un Megazord. O sea, no creo yo que los carpinteros de mi ciudad puedan hacer esas vainas, y supongo que los de la tuya tampoco. Esos bastardos me mintieron. Pero bueno, esto evidentemente hace que el ataque de Franky más poderoso no sea literalmente pegarte con un martillo o con un destornillador, aunque también podría, sino más bien usa literalmente un rayo láser, es decir, el Radical Beam, el cual, si bien es cierto que lleva siendo el ataque más potente del personaje desde que entramos al nuevo mundo, tampoco nos engañemos, sigue siendo bastante potente, tanto como para que pueda atravesar un Tobiropo y que sirva de ataque definitivo contra personajes de esa categoría. Y es que si nos ponemos a pensar, el poder del Radical Beam radica, valga la redundancia, en dos factores. El primero de ellos es que es un daño elemental concentrado, es decir, es un disparo de luz que se salta muchas defensas de los personajes. Tanto es así que Oda decidió evitar que en su momento se lo disparara a Big Mom, ya que con eso quizás se podría haber desmitificado un poco la resistencia de esa vieja, aunque eso ya es una teoría. Ahora, si nos vamos al otro factor, ese es el de la velocidad a la que se desplaza. Al ser un rayo de luz, este viaja con una rapidez casi ineludible, por lo que difícilmente puedan esquivarlo si es que Franky apunta bien antes de dispararlo. Y miren, una cosa que me hace creer que el Radical Beam a día de hoy sigue siendo considerado como un ataque poderoso por el autor es que, si se fijan, aunque Franky lo haya desarrollado desde el timeskip, aún no lo ha mejorado, es decir, sigue teniendo las mismas limitantes, que son el tiempo de casteo y los pocos usos que tiene. Puede que esto refleje el hecho de que sea un ataque tan poderoso que si se mejora demasiado pronto en la trama podría estar muy roto, por lo que por estas razones considero que es el ultimate del carpintero / ingeniero. ¡Esa mujer me hizo un daño a mí!
mí, irreparable a mi alma. Que me quita de encima con esa maldita lloradera. Tú no eres un hombre, coño, para estar llorando como un maldito estúpido, como una maldita mujer. Pero me dejó el corazón en 1000 pedazos. Me de esa maldita pajarería en el barco mío que yo construí yo. Habiendo dicho eso, ahora abordemos a uno de los miembros del trío monstruoso, Sanji, quien en el arco de Wano recibió, al menos a mi gusto, uno de los power-ups más potentes que ha tenido un Mugiwara en toda la historia. Y eso ya es decir mucho teniendo en cuenta que Luffy está en la ecuación. Sin embargo, todo lo que engloba el despertar de los genes de Sanji hacen que el aumento de poder que tuvo tras conseguirlos fuera demencial. Super velocidad, super resistencia, super fuerza, regeneración, vamos, una maldita locura. Gracias a todo esto y a que se le ocurrió utilizar el haki de armadura en combinación con algunas de estas nuevas habilidades, el cocinero creó al Ifrit Jumble, que es el estilo de combate, por definirlo de alguna manera, superior al Diable Jumble. Con él enciende sus piernas en fuego de temperaturas que están a otro nivel, cambiando así su color de amarillo y rojo a azul. Gracias a esto, el aumento de daño realizado por Sanji se fue por los cielos, y esto nos lleva a hablar de su técnica más poderosa, el Boiled Burst, el cual, por así decirlo, es la patada final de un combo que realizó previamente. La misma no tiene realmente mucha ciencia, técnicamente es la típica patada con la que Sanji tiende a cerrar algunos de sus enfrentamientos. Sin embargo, ahora, al contar con la super fuerza, super velocidad, el daño elemental de fuego y la contundencia otorgada por el haki de armadura y la super resistencia, hacen que la potencia del ataque pues se eleve a niveles estratosféricos. Y miren, para los que sean futboleros, ¿se acuerdan de la semifinal de la Champions en donde el Real Madrid perdió contra el Bayern de Múnich? Esa en donde Sergio Ramos mandó a volar el balón hasta la luna cuando le tocó tirar su penal. Pues básicamente eso mismo hizo Sanji, pero con Queen para finalizar su pelea, solo que a diferencia de Ramos, él mandó a volar fuera de la isla de Onigashima a un dinosaurio de toneladas de peso y no a un balón de fútbol. Ustedes saben lo que implica literalmente mandar a volar a una masa de grasa y músculo como lo es Queen de toneladas de peso por los aires de una patada. Eso no tiene ni el más mínimo sentido. Literalmente le pega ese ataque a un personaje como Doflamingo o a Katakuri y es que directamente lo one-shotea. Por todo esto, el Boiled Burst es el ataque más poderoso de Sanji. Hola, mi querida Nami, mi querida Robin. Espero que estén bien. No saben cuánto muero de ganas de volver a verlas. Sé que para entonces seremos las mejores amiguis. Ahora bien, hace un ratito comentamos el caso de un personaje que sigue teniendo como ataque más poderoso uno que obtuvo durante el salto temporal y que a día de hoy, para bien o para mal, sigue estando vigente. Sin embargo, ¿qué sucedería si esto último no ocurriera? Es decir, un personaje que siguiera teniendo de ataque más poderoso uno que obtuvo en el salto temporal, pero que a día de hoy no sirva para mucho. Dentro de la banda de los sombreros de paja tenemos dos ejemplos claros que reflejan esta situación, y esos son los de Usopp y Chopper, y creo que los veteranos del canal ya se habrán imaginado de quiénes les hablaba antes de que los mencionara. Pero bueno, vamos a empezar con el caso de Usopp. Verán, el ataque más poderoso de Usopp tras el timeskip fue, y sigue siendo, el Dokuro Bakuhatsu So. Este es básicamente un disparo que tiene de munición una semilla explosiva que hace lo propio generando un daño en área tras impactar. Para aquel entonces era un ataque bastante interesante, ya que podía generarle un daño considerable a los enemigos del momento y sobre todo, al ser un proyectil que podría ser modificado, tenía mucho margen de mejora. Sin embargo, esto último no se acabó explotando, nunca mejor dicho, y Usopp mantuvo el ataque tal cual como lo mostró hasta la actualidad, y esto es un problema, puesto que las resistencias de los personajes han ido aumentando muchísimo, sobre todo en los últimos 3 arcos, cosa que hace que en la actualidad este ataque no sirva para mucho. Digo, lo intentó utilizar contra Page One, que no deja de ser uno de los Tobiropos más débiles, y no le sirvió de nada el daño que le realizó, y estamos hablando de que ese personaje estaba en la escala de poder en la que Usopp sí o sí debía estar, por lo que podríamos decir perfectamente que en la actualidad el ataque más poderoso de Usopp es prácticamente inútil contra los niveles de poder que se manejan en la actualidad, valga la redundancia. Pero bueno, ahora vamos con el caso de Chopper, el cual no es tan drástico, pero es igual de decepcionante. Como ya muchos se imaginarán, el estado más poderoso del reno es el Monster Point, ese en el que se transforma en un monstruo gigante y por consecuencia su ataque más poderoso por lógica sería uno que realiza en ese estado. De momento Chopper no tiene técnicas o ataques definidos cuando está en ese modo gigante, por lo que usaremos sus ataques normales o básicos como su ataque más poderoso. Sí, estoy diciendo que un puñetazo en
Monster Point es más poderoso que uno con el Kung Fu Point. ¿Y qué? El último gran ataque de Chopper que vimos fue el que le hizo a Queen en la guerra de Onigashima. Ahí literalmente le pegó una cachetada con la que le volteó la cara al comandante de Yonkou. Sin embargo, por la misma este último se enderezó y luego no tuvo problemas en contraatacar, demostrando así que el ataque más potente de Chopper no es para nada un problema contra un comandante de Yonkou, gente. Quedándose así igualmente fuera de la escala del daño óptima que se maneja en la actualidad, al menos para hacer un ataque definitivo. Por estas razones, en ambos casos estos dos personajes a día de hoy son considerados como unos de los más débiles de la banda, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, así que en definitiva, los ataques más poderosos de Chopper y Usopp son un fraude en la actualidad. No espero nada y estoy desilusionado. Claro que sí. Y si antes hablábamos de ataques que teníamos bien definidos como porquería, ahora pasaremos a hablar de uno que en teoría tendría que ser poderoso. Sin embargo, no sabemos cuánto. Y ese es el caso de la definitiva de Brook, el músico de la banda. Verán, este es un personaje que a mi parecer tiene un margen de mejora bastante considerable. Esto porque su estilo de combate combina el uso de los poderes de su fruta del diablo con el de las técnicas del espadachín. Sin embargo, si hablamos de su calidad como espadachín, la cosa deja mucho que desear. Principalmente porque en la actualidad, que se sepa, no es capaz de usar el haki de armadura, recurso que es imprescindible para que los que empuñen una espada mejoren en el uso de la misma. Esto dicho por el propio Mihawk. Partiendo desde esta base podríamos decir perfectamente que cualquier técnica que Brook utilice empleando su espada es muy mejorable. Y ese es el caso de su ataque más poderoso visto hasta ahora, el Phrase the Arms Orchestra. Este ataque lo vimos en la guerra de Onigashima cuando tanto él como Robin se estaban peleando contra Black Maria y sus subordinadas. Ahí, al ver que su compañera se peleaba contra la Tobiropo, Brook decidió dejarle el camino libre encargándose del resto de los enemigos del lugar, por lo que procedió a realizar un gran corte en área que utiliza los poderes de su Akuma no Mi para realizar daño de hielo con el mismo. Con este ataque literalmente one-shoteó a una Number, ya saben, los experimentos fallidos de gigantes ancestrales, y varias Gifter que querían intervenir en la pelea de su amiga arqueóloga. Y dicho de esta manera, uno podría decir que Brook es bastante poderoso, ya que si con una sola técnica le hizo un 100-0 a este tipo de personajes, oigan, como mínimo este tipo de daños controla. No obstante, a día de hoy nosotros no sabemos cuánto daño realmente es capaz de aguantar un Gifter o un Number. Supongo yo que en teoría debería ser menos de lo que podría aguantar un Tobiropo promedio, pero como les digo, eso es basarse en la nada absoluta porque no tenemos un punto de comparación en el cual basarnos. Debido a esto, yo particularmente no aseguraría que el nivel de poder en el que se encuentra el ataque más poderoso de Brook está en una escala óptima en la actualidad, pero yo sí que creo que al menos en cuanto a daño respecta es más potente que los que podrían tener Chopper o Usopp. Esto porque la narrativa visual nos refleja que Brook iba sobrado ante esas adversidades, mientras que con la pareja de debiluchos Oda nos dejó bien en claro incluso entre líneas que no estaban al nivel mínimo requerido. La articulación de la rodilla puede realizar 3 movimientos diferentes: la flexión, la extensión y el más popular de todos. Pero bueno, ahora sí pongámonos serios, puesto que el personaje del que hablaremos a continuación es bastante delicado. Y no lo digo porque literalmente el tipo lo sea, sino porque sus fans hacen que hablar de él sea un tema delicado. Roronoa Zoro, el que al menos a mi parecer es el Mugiwara más poderoso de todos solo por detrás de Luffy. No es para menos que así sea, ya que la función predilecta que tiene dentro de la banda es la de ser un combatiente. Pero bueno, la cuestión aquí es simple. Es un hecho evidente que aunque no supiera que podría usarlo, Zoro es capaz de emplear el haki del conquistador avanzado en sus ataques. Y esto, como todos sabrán, es un power-up bastante considerable en las escalas de poder de la historia, ya que a día de hoy es el mejor recurso potenciador de todos. Esto hace que evidentemente el ataque más poderoso de Zoro involucre el uso avanzado de este recurso. Sin embargo, con el tema de cuál es su ataque más poderoso, existe una cuestión interesante, y esa es la de que Zoro tiene no uno, sino 2 ataques más poderosos. Uno es el que nos ha mostrado en la historia, y el otro es el que debemos asumir que tiene. Así que vamos con el primero para explicar esto a más profundidad. A día de hoy, el ataque más poderoso de Zoro que hemos visto podría decirse que es el del final que tuvo contra King. Ya saben, el que emplea el estilo del Rey del Infierno, ese que tiene de nombre dragón acrobático satánico metrosexual o algo así por el estilo, es un nombre bastante extraño. Con ese ataque, Zoro le cortó una de las alas a King, le rebanó el pecho y le dejó totalmente fuera de combate. Todo esto luego de cortar a ese dragón gigante de fuego que este último le había disparado. Cabe destacar que el daño que había recibido King en
el enfrentamiento previamente no había sido mucho, por lo que dicho ataque le ocasionó una grandísima cantidad de daño. Vamos, que a King no le ganaron por desgaste, sino por un bloque de daño bruto que recibió de un solo impacto. Ahora bien, uno podría decir que esto de que sea el ataque más poderoso de Zoro visto hasta ahora es discutible. Esto porque también vimos el que le hizo a Rob Lucci en Egghead. Ya saben, ese con el que al final le derrotó, que se llama Cacería de Brujas, no sé qué vaina. Vamos, que los ataques de Zoro últimamente tienen nombres bastante raros. En fin, yo personalmente considero que con ese ataque Zoro se estaba conteniendo. A fin de cuentas, él mismo lo realizó con la motivación de callarle la boca a Sanji luego de escucharlo por Dendemushi, mientras que con el que le hizo a King lo hizo motivado por su sueño, que es el mismo que el de Kuina, y por acercar más a Luffy a cumplir su objetivo de convertirse en el rey de los piratas. Vamos, que lo hizo en nombre de Luffy y de Kuina, las dos cabras dentro de la mente de Zoro, y al ser ataques que beben tanto de la energía vital de Zoro, ya que en ambos este imbuye sus 3 espadas en hakis para potenciar los cortes, es de lógica pensar que el que tenga una motivación más fuerte detrás será el más poderoso. Ahora bien, ese sería el ataque más poderoso visto, pero ¿cuál sería el ataque más poderoso que deberíamos asumir que tiene? Para hablar de ello tenemos que pensar en la técnica más poderosa de Zoro, la cual es la del Ashura, que es cuando genera manifestaciones demoníacas en su cuerpo de sí mismo que le hacen tener 2 cabezas adicionales y 2 pares de brazos más. Con estas aumenta exponencialmente el daño que realiza a sus enemigos. Ahora, imagínense un Zoro empleando el Ashura en combinación con el estilo del Rey del Infierno, es decir, mientras imbuye sus espadas con su haki del Conquistador avanzado. Definitivamente este ataque por lógica debería ser el más poderoso de Zoro, el cual sabemos que es perfectamente posible que pueda llegar a ser, solo que debido a que no se ha dado el contexto necesario para que lo use, aún no lo hemos visto, pero en teoría este debería ser el ataque más poderoso de Zoro. Pero que tú ves lo que yo te... Estilo 3 más 7. ¡El diablo por arriba! ¡Diablo! ¡Zoro, mamagüevo! ¡Perra! ¡Vuelve! ¡Que no resisto! ¡Seguir viviendo en este infierno sin una mami! ¡Zoro, por tu maldita loquera! ¡Se me rompieron 4 malditas costillas! ¿Cómo fue que tú quieres 3 shots de tequila? ¡Zoro, coño! Y antes de concluir con el trío monstruoso es oportuno hablar de Nico Robin, la arqueóloga de la banda. Con ella realmente no hay mucha complicación al momento de definir cuál es su ataque más poderoso. Como ya muchos sabrán, Robin utiliza los poderes de su fruta del diablo para reventarle las espaldas a los personajes contra los que se enfrenta. Esta no es ninguna novedad, ya lo hacía en la primera parte de la historia y a día de hoy lo sigue haciendo, solo que de forma más potente. Y es que tras el salto temporal Robin aprendió a hacer extremidades suyas gigantescas combinando un montón de extremidades pequeñas que hacía florecer con sus poderes. Sin embargo, en Wano llevó esto a otro nivel, puesto que aprendió a crear un clon de sí misma gigante y que encima tenía apariencia de demonio, la cual, al estar compuesta de literalmente muchas extremidades pequeñas, tenía super fuerza. Esto le permitió conseguir una fuerza de agarre descomunal con la que le reventó la espalda a Black Maria, siendo esta un personaje que posee una Zoan prehistórica y por ende que tiene una resistencia mucho más grande que la del promedio. El ataque que utilizó para dejar fuera de combate a Black Maria tiene de nombre Grand Jacuzzi Clutch, y como les dije, consiste en generar varias extremidades gigantes que le ayudan al clon demoníaco de Robin a sujetar a sus enemigos, luego suprimirles y posteriormente reventarle las espaldas. Evidentemente este ataque sirve contra enemigos de nivel Tobiropo, sin embargo, no sabemos si podría funcionar también con personajes más resistentes como los comandantes de Yonkou, por ejemplo. Es un misterio, muy misterioso. Y bueno, ya solo nos queda el protagonista de la historia, que a su vez es el capitán de la banda, Monkey D. Luffy. Tras el despertar de su fruta, evidentemente el punto más alto de poder alcanzado por el sombrero de paja solamente lo puede conseguir al mantener ese efecto activo, es decir, empleando la quinta marcha. Y gracias a que ha transcurrido un tiempo considerable desde que obtuvo ese power-up, hemos podido ver varios ataques que tiene con esta forma. No obstante, para hablar del más poderoso que tiene no debemos de alejarnos mucho del momento en el que la despertó por primera vez, ya que su técnica definitiva, por decirlo de alguna manera, la vimos en su pelea con Kaido, y esa no es otra que la que usó para darle el golpe final, es decir, el Bashrangan, la cual consiste en estirar su puño hasta hacerlo crecer tan grande como la isla de Onigashima. Sí, estamos hablando de que hizo que su puño se hiciera tan grande como el de una isla entera. Posteriormente procede a revestirlo por completo con su haki de armadura avanzado y del conquistador avanzado, y luego hace que el puño descienda a toda velocidad para que impacte con su objetivo realizando toneladas
tiradas de daño que aplican tanto la potencia del impacto del golpe, como también el daño generado por el haki del conquistador y de armadura avanzado, y los efectos del despertar de su fruta adicionalmente. Todo esto en cantidades abismales de daño, puesto que recordemos que la escala de tamaño del golpe es del de una isla entera. Es como si una isla entera revestida con hakis avanzado te cayera encima. Tal fue el impacto que Oda posteriormente aclaró que Luffy generó un terremoto que se sintió hasta fuera de las fronteras del país de Wano cuando golpeó con su Bashrangan a Kaido. Esto sin duda alguna es, al menos a mi parecer, más poderoso que incluso todos los ataques del resto de los Mugiwara combinados. Sin embargo, este ataque tiene un problema, y ese es que al ser su definitiva depende mucho del contexto para que esta sea efectiva. Por ejemplo, un Kizaru no tendría problemas con esquivarla rápidamente, por lo que no tiene por qué ser efectiva contra todos los enemigos. Es por eso que decidí traerles de bonus la técnica secundaria más poderosa de Luffy, la cual sí que es más aplicable dentro de los combates, y esa es a mi parecer la del Gomu Gomu no Symbols. Este ataque lo utilizó en Egghead para dañar a Kizaru y a Saturn a la vez, y consiste en básicamente aplaudir con sus dos brazos agrandados por los efectos de la quinta marcha, creando así un impacto bastante considerable, ya que el enemigo debería quedar en medio de las dos manos, dejándoles así literalmente como unos panqueques tras aplicarle los efectos de su despertar y de sus hakis avanzados. Debido a que utiliza dos de sus extremidades engrandecidas, creo que este ataque es más poderoso que su Dawn Star, el cual no deja de ser un puñetazo que solamente usa uno de sus brazos, pero aún así el ataque más poderoso de Luffy sigue siendo el Bashrangan. Y bueno gente, estos son todos los ataques más poderosos de cada uno de los miembros de la banda de los Mugiwara. Déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro video que hice hace no mucho de todos los personajes nivel Rey Pirata de One Piece. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.